Saludos amigos. Hoy vamos a desarrollar una cápsula titulada La actividad humana, la cultura e integración de saberes. Vamos a desarrollarlo la doctora Eurídice González Navarrete y el que les habla, Rigoberto Pupo. Esta actividad tributa al desarrollo, pudiéramos decir, y perfeccionamiento del modelo educativo de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Es decir, este tema, la actividad humana y su concreción en la cultura, es un tema esencial en el desarrollo de, pudiéramos decir, de los ejes, o sea, de la estructura temática del propio modelo educativo. Para ello nosotros vamos a desarrollar los temas, pero en cierta medida lo vamos a hacer a través de diálogo. O sea que la doctora Eurídice me hará preguntas, yo le haré algunas preguntas también para hacerlo más, más interesante. El tema de la actividad humana es un tema esencial y su concreción en la cultura es un tema esencial tanto para la docencia como para la investigación científica. Y sin embargo, nosotros notamos en la literatura existente que se le da poca atención o prácticamente no se menciona. Sí, desde la década del 80 hubo momentos donde revistas internacionales como es Vопроsi Philosophy de Rusia, que le dedicó a este tema seis números. La revista le dedicó 6 números. Sin embargo, nosotros vemos que generalmente cuando se trata de la actividad solo se refiere a Piaget, a Vygotsky, a Auswell, pero no hay un análisis profundo de su esencia. Y es que la actividad y su concreción en la cultura es un tema central para conocer el propio devenir humano. El hombre se realiza en la actividad y la actividad se concreta en la cultura. Igual sucede con la cultura, generalmente se identifica la cultura con la llamada cultura artística literaria, y no, cultura es toda actividad, o sea, todos los resultados de la actividad, tanto material como espiritual, que significa que debemos nosotros profundizar un poquito más. Este tema es muy importante también porque nos lleva a revelar la esencia de conceptos centrales como son actividad, cultura, sujeto, objeto y uno muy importante, la praxis. Ahora, ¿cómo definir la actividad humana? La actividad humana es una relación esencial, pudiéramos decir, pero más que una relación esencial, y por eso lo es el modo en que existe el devenir social. O sea, el hombre existe en actividad. Por tanto, la actividad es modo de existencia, cambio y transformación de la realidad individual y social del hombre. Y tiene 4 elementos estructurales. O sea, actividad cognitiva, produce conocimiento; actividad valorativa, valores; actividad comunicativa, comunicación; y la actividad práctica, cambio, transformación, etc. No obstante eso, debemos también tener presente de que la propia actividad en su desarrollo y en su concreción en la cultura depende de determinadas condiciones. Y ahí aparece el sistema necesidad, o sea, lo que falta, lo que buscamos; interés como necesidad conocida. El interés se concreta en fines. A su vez, los fines y objetivos dependen de condiciones para realizarse. Es decir, que ese sistema necesidad, interés, fin, medio y condiciones son necesarios para la realización humana. Este tema, además, es importante porque nos permite acercarnos a un tema muy importante que la pedagogía actualmente está asumiendo, y es el hecho de la integración de saberes. Necesitamos integrar los saberes. Y para ello es que nosotros tratamos por todos los medios de ver dónde están las raíces de ellos, cómo tratar el tema para evitar de que los árboles impidan ver el bosque o viceversa. Sabemos nosotros de que un conocimiento general sirve de base y alumbra los conocimientos particulares, es decir, una comprensión general puede servir de base para las disciplinas. Yo lo comparo a veces con un árbol.
o sea, con el bosque y los árboles. El bosque alumbra a los árboles, es decir, la totalidad, el todo y las partes. Pero es que las partes se integran al todo. Entonces, para nosotros lograr una integración de saberes en nuestros programas es necesario trabajar de forma profunda la integración de saberes. Por supuesto, es un tema que merece dedicarse una sesión completa para ello. Es así, totalmente de acuerdo, doctor Pupo. Y nos satisface mucho, creo, a todos los que nos dedicamos a la educación, relacionarlo con el tema de pensamiento, pero también relacionarlo con el sentido mismo de la actividad humana, con el sentido mismo de la existencia del ser humano, ¿verdad? Esto significa que este tema, la actividad humana y su concreción en la cultura, tiene una importancia capital, porque desentrañarla nos da las bases, los elementos generadores de todo el devenir social, pues el hombre se desarrolla en la actividad. Incluso el propio Marx lo decía, la conciencia no es otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es un producto de su vida real y práctica. O sea, es un momento esencial, y él destacaba que la vida es esencialmente práctica. Por tanto, la práctica es un lugar, ocupa un lugar central en este proceso del devenir entre lo ideal y lo material. Todo el proceso individual y social se realiza como un proceso de objetivación y desobjetivación de la propia actividad del hombre. Es decir, el hombre objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Pero ¿cuál es el elemento? La praxis. Es así. Entonces, podemos considerar, doctor, que nosotros nos realizamos como seres humanos mediante la praxis, en cualquiera de los aspectos de las áreas de la vida. Y en este caso, pues, la actividad humana que integra prácticamente todo lo que nos determina a nosotros como seres humanos. Es por eso que la relación entre, digamos, las ideas, los paradigmas, la manera en que nos comportamos en el mundo, la relación que tenemos con los otros, la manera en que nos comunicamos, la manera en que alcanzamos y logramos determinado conocimiento sobre el mundo en que vivimos, nos implica a nosotros como seres humanos. Estamos nosotros incluidos con nuestra actividad en relación con el mundo. Por ejemplo, pues, me gustaría mencionar en el sentido cognoscitivo, ¿no? Específicamente, todos estos temas que nosotros trabajamos en la educación tienen una dimensión y un vuelo cognoscitivo y un fundamento. Por lo tanto, son todos integrados. Sí, sí, doctora. Y algo importante, porque es que también el concepto de praxis, la práctica a veces se aborda, pero desde un punto de vista eminentemente empírico. La práctica como una actividad material, transformar, cambiar. Pero es que la práctica es actividad material adecuada a fines. Quiere decir que la práctica es una esencial relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto, porque interactuamos los hombres, en la cual lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. Este tema de la conversión recíproca entre lo ideal y lo material, que son los dos conceptos más generales que existen, todo lo que existe es material o espiritual. Tangible o intangible. Así mismo. ¿Y qué es lo que hace? Que haya esa conversión y que se exprese, pudiéramos decir, en toda la producción humana, la praxis. Por eso la práctica es un concepto central. Marx lo trabajó mucho, Gramsci, y el filósofo mexicano español Adolfo Sánchez Vázquez le dedicó un libro, Filosofía de la Praxis. O sea que es un concepto central. Sin embargo, nosotros vemos y lo notamos que no se le está dando la importancia que tiene. Incluso en la obra de Edgar Morin no se está tratando, no se le ha dado la atención que merece este concepto. Es así. Igual sucede con la cultura. Así es. La cultura se identifica generalmente con la llamada cultura literaria, artística. La cultura es toda producción humana, material y espiritual. La cultura es medida de ascensión humana. Y toda la actividad humana se concreta en la cultura. Quiere decir que la cultura por eso es medida de ascensión. Un análisis, un enfoque cultural tiene mucha importancia precisamente por eso. Porque a partir de ahí es que se puede revelar los distintos momentos espirituales, materiales, etcétera, del devenir humano. Así es, el hombre
Me parece también compartir con usted la idea de que el hombre como ser humano, ¿verdad? De manera genérica, el ser humano tiene incluso el altísimo compromiso y responsabilidad de ser creador de cultura, pero de ser también un sujeto y objeto de esa propia cultura. Por eso la relación con el contexto en que se vive implica también una relación cultural con el mundo, pero es una relación desde la cultura, pero es una relación que se revela en la práctica, en la vida cotidiana del ser humano, en la manera en que construye y deconstruye su propia realidad, así ¿verdad? Mismo, en relación con los otros, porque siempre pensemos que somos seres biopsicosociales. Entonces, este concepto no podemos abandonarlo, todo lo contrario, debemos irlo incluyendo e integrando a nuestra propia comprensión de la realidad. Sí, y precisamente, y es algo muy importante, esta idea de por qué la cultura es base y la persona, toda persona tiene que partir de su cultura porque es expresión de su ser esencial. La cultura expresa el ser esencial humano. Y en una investigación o incluso en el trabajo docente, tener conocimiento de esto es muy importante. Porque de ahí dimana, porque a veces dice la gente, ¿qué es lo que es el enfoque cultural? De ahí dimana. El enfoque cultural es partir del hombre, su actividad, pero con razón humanista, desde el punto de vista humanista, porque lo que caracteriza por antonomasia la cultura es su humanidad. La humanidad. Y la conciencia de la humanidad. Así mismo. Es ser con conciencia, transformar, practicar incluso valores con conciencia. O sea, no es solo la ciencia, sino doctora, la y eso se da desde los griegos. Los griegos, la paideia griega, abordaban la cultura como cultivo humano. Es así. Como cultivo humano. Es decir, que el concepto de cultura se ha trabajado de una forma muy simple y a veces empirista también, porque se reduce solo. Fíjese, cuando se habla de cultura en la televisión y todo, le da a uno la impresión que se trata solo a lo artístico, literario. Sí, durante mucho tiempo yo pienso que también el enfoque pragmático, pero también el enfoque funcionalista, estructuralista, estableció un manejo o una praxis de la cultura en cuanto a las manifestaciones artísticas y culturales. Y realmente toda comunicación del ser humano es una manifestación cultural de la cultura. Y no es tangible, no necesariamente es tangible. Sin embargo, es cultura. Por eso hay que reformar el pensamiento, cambiar las mentalidades, ir, pudiéramos decir, acercándonos a la racionalidad posclásica o al paradigma posclásico de la complejidad. Es así. Y ver que son conceptos muy complejos. Pero para eso hay que ir a las raíces. Y en este sentido, y ese es el sentido de esta breve cápsula. Ese es el sentido, ir a el hombre, la actividad humana y la cultura como elemento esencial para integrar saberes. Imagínense, cuando uno analiza, la actividad humana se manifiesta como conocimiento, valor, praxis y comunicación. Eso es esencial para establecer esa unión de los hilitos, porque integración es sobre todo interacción de las partes, integración de las partes. Es así. Que devengan unidad. Es así. Pero el para cambio ello de paradigma es muy importante. Implica justamente que no estemos realizando ejercicios en la práctica de sumatorias. No son adiciones, son ideas que se van integrando, y por eso el principio de la transdisciplinariedad, ¿verdad? Que tiene una sustentación básicamente cultural, en el sentido de que no venimos adicionando disciplinas. No podemos venir de una disciplina pensando que ese valor cultural de una disciplina existe per se. Es que esos valores que presenta una disciplina son valores y se revelan como valores en su relación con otros, en su integración. Por tanto, doctora, yo creo que este tema puede abrir cauce, alumbrar camino para cumplir cabalmente, pudiéramos decir,
los principios fundamentales de nuestro modelo educativo, es decir, desarrollar un proceso con sentido, un proceso educativo con sentido cultural, ecosófico y complejo. Desde el paradigma humanista también. Desde el paradigma humanista. Porque es que este tema ayuda a ver la realidad como totalidad y a verla desde su génesis, desde su historia, desde sus orígenes. Sí. Y eso nos da elementos esenciales para integrar, porque sabemos que la piedra angular de la educación y de todo es integrar conocimiento, integrarlo, porque sabemos que nos aproximamos a la realidad, nos aproximamos a la verdad en la misma medida que integremos los conocimientos, porque la realidad no existe por parte, existe como totalidad. Es así. Al mismo tiempo nos enseña de que, como decía Hegel, es necesario tener un sentido del todo, de la totalidad, para poder discernir las partes, para poder discernir los distintos momentos. Y es cierto, cuando uno conoce, cuando uno tiene un conocimiento pudiéramos decir totalizador, uno se siente cómodo al abordar los distintos temas, porque es que el todo le da luz a las partes. No es que seamos platónicos, la teoría de las ideas, no, pero es que la totalidad siempre alumbra a las partes. Es así. En este sentido, doctor, podríamos quizás entonces subrayar la idea de que la praxis tiene una enorme importancia en los marcos de la actividad y la cultura, ¿cierto? Cierto, porque es que la praxis, pudiéramos decir ya, cuando uno va a la parte genética de conocimiento y de todos los constructos, conceptos, etcétera, es esencial porque precisamente establece esa relación recíproca entre lo ideal y lo material, y está dada por su mismo concepto. La praxis, actividad material adecuada a fines. Los fines son subjetivos, ideales. Quiere decir que lo material y lo ideal se integran. Es decir, que es un elemento que en última instancia o en primera instancia nos permite resolver problemas, porque la praxis en ese sentido es base, fin y criterio del conocimiento. Es así. Por lo tanto, sí, las disciplinas que nosotros podamos abordar desde, sea el cambio de paradigma, desde esas nuevas construcciones y nuevas miradas al desarrollo de la ciencia, implicaría, digamos, que una estructuración del viejo paradigma a partir de disciplinas. Sin embargo, esas disciplinas todas son zonas de la cultura, todas son zonas y áreas donde se revela la cultura. Sí, sí. Es una manera de comprender también la integración, ¿verdad? Sí, doctora. Y fíjese, sí, esto es importante, el problema de la actividad y su núcleo central, la práctica, que no es posible validar un conocimiento dentro del conocimiento mismo, aquí y fuera. Y ahí es donde entra la praxis. Y ahí es donde entra la praxis. Por eso es que todos los problemas y descarríos que puede encontrarse en la teoría solo se resuelven en la medida que asumamos la praxis. Es así. Doctor, yo pienso que en este sentido compartimos mucho la perspectiva de cómo influir, ¿verdad?, en que los modelos educativos actuales, empezando por el de nuestra universidad, sean modelos educativos integradores y que los paradigmas que manejemos docentes, estudiantes e investigadores y directivos sea este camino, ¿verdad?, de transformación. Termina. Plenamente de acuerdo, doctora. Yo creo que estamos haciendo camino al andar y en ese sentido el concepto de actividad y cultura son centrales para poder conocer a fondo el proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo poder integrar saberes. Amigos, con esto hemos terminado este primer podcast sobre actividad, cultura e integración de saberes a manera de un esbozo general. La próxima tratará sobre educación y pensamiento complejo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias y siempre estaremos abiertos a sus preguntas después, dudas, etcétera.